La controversia continúa. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La controversia que inició allá en el cielo, el conflicto entre el bien y el mal, sin duda repercute hasta nuestra actualidad. Ese problema del pecado que aún muchos de nosotros, o más de un cristiano, no ha logrado entender a su plenitud, y es lo que nos lleva a no entender el problema cósmico en el que nos encontramos en la actualidad. En el estudio de la escuela sabática de esta semana, a través de la vida de David, la vida de Elías, Ezequías, Esther y Nehemías, personas imperfectas, personas con errores, personas con fallas, vamos a entender, vamos a comprender cómo Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo, sigue siendo un Dios fiel y justo para con ellos. De la vida de David, lo podemos poner en dos planos. Un David frente a Goliat, un joven aguerrido, lleno de fe, lleno de valor, enfrentando a un guerrero, el mejor de su tiempo. Pero también vemos al otro David frente a Betsabé. El primer David, un gigante en la fe. El segundo David, un pequeño en la fe. ¿Qué es lo que lleva a este David a decaer en su caminata cristiana? Tal vez fue la autoconfianza, el estar desde su balcón observando el pecado, lo mismo que nos puede llevar nosotros en la vida cristiana al problema de la autoconfianza, a no hacer de esa oración una necesidad y hacerlo por mera costumbre. Los días en que David se encontraba en su palacio eran días de guerra. Él debería estar orando o con su ejército, pero él estaba tranquilo. Él estaba desde su palacio acariciando y viendo el pecado. Esto lo lleva a culminar su pecado, no solamente lo piensa, lo lleva al acto. Después del acto, él pasa una serie de cosas y se hace una ensalada de pecados. Pero podemos ver que a pesar de eso, ahí escribe uno de sus salmos más inspiradores, el Salmo 51, donde él dice: límpiame, oh Dios mío, crea en mí un corazón nuevo y renueva mi corazón. David, un hombre imperfecto, pero la misericordia de Dios estuvo con él a cada momento. Elías, un gran hombre, un gran espectáculo que se da en el Monte Carmelo, él amonestando al pueblo, y con la famosa frase del texto que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y la realidad es que en esa batalla cósmica entre esos dos seres divinos nos encontramos también nosotros, y repercute hasta nuestra misma actualidad. La invitación de parte de Dios sigue siendo la misma, una invitación de misericordia, de llamado. Lo importante ese día en el Monte Carmelo no era el milagro de la lluvia, del fuego y todo lo demás. Lo importante era ver la misericordia de Dios para con su pueblo a pesar de su infidelidad. Palabras de desafío. En las palabras de desafío, el rey Ezequías parecía que las posibilidades para él poder vencer eran nulas, eran imposibles. Sin embargo, Dios pudo mostrarle, le infundió valor y le hizo creer que ese pueblo que los tenían como oprimido o como menospreciado, ellos aún en esas circunstancias pudieron salir vencedores. Fueron palabras de desafío las que Dios les animó a su pueblo. Ellos, y especialmente Ezequías, confiaron plenamente en ello y se armaron de valor, y pudieron ver una vez más la mano poderosa de Dios obrando en favor de su pueblo. Y vuelvo a recalcar, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Los días de Esther eran días complicados.
Y en esos momentos se decreta acabar con el pueblo. Una mujer, algo muy poco común, aún en el contexto en el que ella se desarrolla, algo imposible. Sin embargo, Esther se armó de valor, confió en la promesa de Dios para su pueblo, de que el Mesías tendría que venir. Si esa situación, si esa orden fuese ejecutada, esa controversia entre el bien y el mal hubiera acabado, hubiera arraigado literalmente esa hermosa promesa. De una u otra forma, Dios no dependía necesariamente de eso y vería otra opción. Pero a mí me encanta ver cómo Esther se arma de valor y está en ella y en sus deseos y en sus propósitos cumplir los planes de Dios. La promesa es que el Mesías vendría por esa vía, y por esa vía, a través de Esther, el Señor decide que el Mesías tenga que venir por esa misma descendencia. Nehemías, en momentos difíciles también, se arma de valor una vez más, un ser imperfecto, para la construcción de la ciudad. Los apoyos, las ayudas eran nulas. Él va con el pueblo, y aún el mismo pueblo que estaba en decadencia, aún el mismo pueblo que se había alejado de su Dios, no da esperanza y no da ánimo a Nehemías para reconstruir esta ciudad. Sin embargo, él sigue creyendo en la fidelidad de un Dios verdadero, y esto a pesar de que muchos arman ataques contra él. Al final podemos ver un final maravilloso, como Nehemías en tan pocos días pudo reconstruir esta hermosa ciudad. El estudio de la lección de esta semana trae una enseñanza que yo puedo rescatar, y es que a pesar de la infidelidad de un pueblo, la misericordia de Dios sigue estando con cada uno de ellos. Él prometió que enviaría al Redentor. El Redentor vino. El Redentor dijo que un día tenía que morir, y murió. El Redentor dijo que un día tendría que resucitar, y resucitó. El Redentor dijo antes de irse que volvería, y yo creo firmemente en esa promesa, y Él vendrá por segunda vez. Dios es un Dios fiel que sigue llamando a través de las cuerdas humanas, a través de los lazos de amor, a su pueblo, que aunque imperfecto y con error, seguirá siendo el medio que Dios ha dejado para un mundo lleno de pecado. Que el Señor te bendiga.